El circuito de mi startup presentaba métricas de usuarios falsas a inversores internacionales. Captó millones con datos inventados, y cuando lo descubrí intentó culparme del error en el código, pero no sabía que tenía los logs del servidor, los commits de GTE y 3 ingenieros listos para declarar. Hay fraudes que se construyen con el lenguaje de la innovación, con términos que suenan al futuro, con gráficas de crecimiento que suben hacia la derecha con la elegancia de algo inevitable, con la energía de las personas que hablan de disrupciones y de escalar y de cambiar el mundo, que es el idioma que los inversores de tecnología han aprendido a asociar con la posibilidad de multiplicar su dinero por 10. Ese lenguaje es también, cuando está vacío de realidad, el lenguaje perfecto para el fraude. Porque nadie hace preguntas incómodas cuando creen que están ante la próxima gran cosa. Yo las hice. Y lo que encontré cuando empecé a buscar las respuestas cambió todo lo que creía saber sobre la empresa en la que había invertido 2 años de mi vida. Me llamo Camila. Tengo 31 años. Soy ingeniera de software con especialización en arquitectura de sistemas y análisis de datos, y llevo 6 años trabajando en el sector tecnológico, los últimos 2 en una startup llamada Nexora que desarrollaba una plataforma de gestión educativa para instituciones de América Latina. Era el tipo de proyecto en que uno cree. Educación, impacto social, tecnología como herramienta de democratización del acceso. Entré con el entusiasmo de alguien que quiere que su trabajo tenga sentido más allá del salario. Y durante los primeros meses esa creencia se sostuvo sobre la energía genuina de un equipo pequeño construyendo algo desde cero. El circuito se llamaba Marcos Villarreal. Tenía 42 años, había tenido una salida exitosa en una startup anterior que le había dado credibilidad en el ecosistema de inversión, y tenía una capacidad para hablar de visión de tracción de Product Market Fit con la fluidez de alguien que ha estado en muchas salas de inversores y sabe exactamente qué decir en cada una. Lo que no sabía hacer, descubrí con el tiempo, era construir lo que prometía. El primer número que no cuadraba apareció en una revisión de código que hice para optimizar el módulo de reportes de la plataforma. Era parte de mi trabajo ordinario. El módulo generaba las métricas que los administradores de las instituciones educativas podían ver en su dashboard. Usuarios activos, sesiones, tiempo de uso, progreso de estudiantes. El tipo de métricas que también aparecían, en versión agregada, en los decks de presentación que Marcos usaba con los inversores. Cuando revisé el código del módulo encontré algo que técnicamente se llama un hard-coded value, un valor numérico escrito directamente en el código en lugar de calcularse dinámicamente desde la base de datos real. El valor estaba en la función que calculaba los usuarios activos mensuales. En lugar de consultar la base de datos y contar los usuarios reales, la función devolvía un número fijo que no tenía ninguna relación con los datos reales del sistema. Me tomó 3 minutos entender lo que estaba mirando. Y 10 minutos confirmar que no era un error sino una decisión. El valor hard-coded había sido introducido en el código hace 16 meses. Lo sé porque los sistemas de control de versiones como Git guardan un historial completo de cada cambio en el código. ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo? ¿Desde qué computadora? ¿Con qué mensaje de commit? Es la memoria perfecta de la evolución de un proyecto de software y es objetiva de una manera que los testimonios humanos no pueden serlo. El commit que introducía el valor falso tenía fecha, hora y nombre de usuario. El nombre de usuario era el de Marcos. El mensaje del commit, que es el texto que el desarrollador escribe para describir qué cambió y por qué, decía simplemente, ajuste de métricas de presentación. Ajuste de métricas de presentación. En 16 meses de rondas de inversión, Nexora había captado $4,5 millones de 3 fondos de inversión internacionales. En los decks que Marcos había presentado a esos fondos, las métricas de usuarios activos mensuales eran el indicador central que justificaba la valoración de la empresa. Esas métricas habían sido inventadas. No dormí esa noche. No porque estuviera en pánico, aunque había algo que podía llamarse pánico moviéndose por algún lugar de mi sistema nervioso de una manera que tuve que manejar de manera activa, sino porque en el momento en que entendí lo que había encontrado mi cerebro entró en el modo que reconozco como el modo de resolución de problemas técnicos complejos. Frío, metódico, completamente enfocado en entender el alcance real de lo que estaba mirando antes de tomar ninguna decisión. Pasé esa noche construyendo el mapa técnico completo. Revisé los logs del servidor, que son los registros automáticos de toda la actividad técnica del sistema, cada solicitud, cada respuesta, cada transacción en la base de datos. Los logs son la evidencia más objetiva que existe en un sistema de software porque se generan automáticamente y no pueden ser modificados retroactivamente sin dejar huellas que también quedan registradas. Los logs me dieron los números reales.
Usuarios activos mensuales reales en los últimos 16 meses. Entre 800 y 2.300, dependiendo del mes, con una tendencia de crecimiento moderada pero real. Usuarios activos mensuales reportados en los DEX de Marcos a los inversores. Entre 12.000 y 48.000, con una curva de crecimiento exponencial que justificaba valuaciones de la empresa que con los números reales serían insostenibles. La diferencia entre los números reales y los reportados era de entre 15 y 20 veces en los mejores meses. No era un ajuste. No era una metodología de medición diferente. Era una fabricación. Revisé todos los commits de HIT del repositorio principal de los últimos 16 meses. Encontré 5 modificaciones más en módulos diferentes que seguían el mismo patrón. Valores calculados dinámicamente desde datos reales reemplazados por valores hardcoded que producían las métricas que aparecían en las presentaciones de inversores. Tiempo promedio de sesión, fabricado. Tasa de retención de usuarios, fabricada. Número de instituciones activas, inflado en un factor de 8. Todas las modificaciones tenían el mismo nombre de usuario en el historial de HIT. Todas tenían mensajes de commit que usaban eufemismos similares. Ajuste, optimización, corrección de presentación. El patrón era así. Pasé los 3 días siguientes haciendo algo que técnicamente se llama due diligence inversa. En lugar de verificar los números antes de invertir, estaba verificando los números después de haberlos producido para determinar cuántos se alejaban de la realidad. Descargué y preservé en almacenamiento externo seguro los siguientes elementos. El historial completo de HIT con todos los commits y sus metadatos. Los logs del servidor de los últimos 16 meses. Una comparación lado a lado de las métricas reales extraídas de la base de datos con las métricas que aparecían en los 3 decks de inversión que pude obtener de las comunicaciones internas. Los contratos de inversión de las 3 rondas con sus fechas, que eran posteriores a la introducción de los valores falsos en el código. Y algo más que encontré cuando revisé las comunicaciones internas a las que tenía acceso como parte del equipo técnico. Había un hilo de mensajes entre Marcos y el CEO de la empresa donde el CEO preguntaba explícitamente si los números que se estaban presentando a los inversores eran sólidos y Marcos respondía que sí, que el equipo técnico los había validado. El equipo técnico nunca los había validado. Yo era parte del equipo técnico. Nadie nos había pedido validar nada. Fui a Marcos un lunes por la tarde. No al CEO todavía. A Marcos primero, porque quería darle la oportunidad de explicar lo que había encontrado antes de tomar ninguna decisión sobre qué hacer con esa información. No por generosidad, sino por rigor. En análisis técnico siempre es posible que haya una explicación que no has considerado y la única manera de descartarla es escucharla. Le mostré el commit con el valor hardcoded. Le mostré la comparación entre los números reales y los reportados. Le mostré el patrón en los 5 módulos adicionales. Marcos me escuchó con una expresión que fue cambiando de manera progresiva mientras yo hablaba. Cuando terminé, me dijo que lo que yo estaba describiendo era el resultado de un malentendido técnico. Que las métricas de los decks de inversión usaban una metodología de medición diferente que él había definido con el equipo de producto y que yo no conocía porque no había participado en esa definición. Que los hardcoded values eran temporales, una solución intermedia mientras se implementaba el nuevo sistema de métricas que estaba en desarrollo. Que él entendía mi preocupación pero que debía confiar en que había contexto que yo no tenía. Le pregunté si podía mostrarme la documentación de esa metodología de medición diferente. Me dijo que estaba en proceso de ser formalizada. Le dije que entendía, que necesitaba unos días para revisarlo todo con más calma. Salí de su oficina. Y esa noche envié un mensaje a 3 personas. Los 3 eran ingenieros del equipo técnico que llevaban más tiempo en la empresa que yo y que en conversaciones informales durante los meses anteriores habían hecho comentarios que ahora, en retrospectiva, reconocía como señales de que habían notado algo similar y no habían sabido o no habían querido nombrarlo directamente. Les expliqué lo que había encontrado. Les mostré la evidencia técnica. Les pregunté si habían observado algo similar desde sus áreas de trabajo. Los 3 respondieron esa misma noche. Los 3 habían visto cosas que encajaban con lo que yo describía. Los 3 estaban dispuestos a declarar lo que habían observado si el proceso llegaba a requerir testimonio técnico. Con sus confirmaciones y con mi documentación, el expediente técnico era irrefutable. Llamé a mi abogada al día siguiente. La licenciada Daniela Torres lleva 11 años en Derecho Corporativo y Fraude Empresarial con casos específicos en el sector tecnológico. Le expliqué la situación en términos técnicos y legales. Me dijo que lo que describía era fraude a inversores,
que en términos legales se configura cuando se presentan de manera deliberada representaciones falsas de hechos materiales para inducir una inversión. Que la evidencia técnica que yo tenía, específicamente los commits de hit con nombre de usuario y fecha y los logs del servidor con los números reales, era exactamente el tipo de evidencia forense digital que los casos de fraude tecnológico requieren y raramente tienen de manera tan clara. Me preguntó si el CEO sabía lo que había estado pasando. Le mostré el hilo de mensajes donde Marcos le había asegurado que los números habían sido validados por el equipo técnico. Me dijo que eso configuraba una situación más compleja. El CEO podría argumentar que había sido el mismo víctima del fraude de Marcos, o podría resultar ser cómplice dependiendo de lo que una investigación más profunda encontrara. Que por ahora la evidencia más clara apuntaba a Marcos. Me explicó las opciones. Una denuncia ante la Fiscalía por fraude a inversores. Una notificación a los 3 fondos de inversión afectados con la evidencia técnica. Y dependiendo de cómo respondiera la empresa cuando se hiciera público lo que yo sabía, posiblemente una demanda laboral por represalia si intentaban despedirme. Le dije que quería las 3. Notifiqué a los 3 fondos de inversión antes de presentar la denuncia penal. No porque fuera obligatorio hacerlo en ese orden, sino porque los fondos eran las víctimas directas del fraude y me parecía correcto que tuvieran la información antes de que llegara a través de un proceso legal donde su participación sería reactiva en lugar de activa. Les envié la evidencia técnica completa con una carta explicando lo que había encontrado, cómo lo había encontrado y qué implicaba para la valoración real de la empresa en la que habían invertido. Los 3 fondos respondieron en menos de 48 horas. Todos con equipos de abogados activados. Todos solicitando acceso a la documentación técnica completa. Todos iniciando sus propios procesos de revisión legal. Marcos llamó el jueves. Había pasado 3 días desde nuestra reunión y claramente algo le había indicado que yo no me había quedado quieta. Me dijo que había revisado el código con más atención y que había identificado el origen del problema. Que había sido un error de implementación en el módulo de Analytics que él mismo había introducido inadvertidamente hace 16 meses. Que lo sentía, que quería corregirlo cuanto antes con los inversores. Le dije que me alegraba que lo hubiera identificado, que los inversores ya estaban al tanto. Hubo un silencio que duró varios segundos. Me preguntó qué había hecho. Le dije que había hecho mi trabajo. Lo que siguió fue un proceso que se desarrolló simultáneamente en 3 frentes durante los siguientes 10 meses. En el frente legal, la Fiscalía abrió una investigación formal por fraude a inversores basada en la denuncia y la evidencia técnica forense que mi abogada presentó. Los commits de hit y los logs del servidor fueron peritados por un experto en forense digital designado por la Fiscalía que confirmó su autenticidad y su relevancia como evidencia de la manipulación deliberada de métricas. En el frente civil, los 3 fondos de inversión presentaron demandas colectivas por fraude que en el proceso de descubrimiento de evidencia accedieron a la documentación interna completa de la empresa, encontrando correos adicionales que clarificaron el nivel de conocimiento del CEO sobre las métricas falsas y que resultaron en su inclusión como CEO demandado. En el frente laboral, la empresa intentó despedirme 2 semanas después de que los fondos notificaron a la junta directiva. Mi abogada presentó la demanda por despido represalia con la documentación del tiempo entre mi reporte y el despido que hacía la represalia evidente. El proceso resultó en una compensación que fue resuelta en pocas semanas porque la empresa tenía suficientes problemas legales activos como para no querer añadir uno más. Marcos fue imputado formalmente por fraude a inversores. El CEO fue imputado como cómplice basado en los correos que demostraban que había recibido garantías explícitas sobre la validez de los números y que nunca había solicitado verificación independiente, lo que en el contexto legal configuraba negligencia dolosa en el mejor caso y complicidad activa en el peor. Los fondos de inversión recuperaron una parte de su inversión a través del proceso civil y el resto está siendo determinado en un proceso que todavía continúa. Nexora como empresa fue disuelta durante el proceso. Los proyectos reales que la plataforma tenía con instituciones educativas, que aunque pequeños eran genuinos y tenían valor, fueron adquiridos por otra empresa del sector que continuó desarrollándolos. Eso fue lo que más me alegró de todo el proceso. Que el trabajo real, el que había sido construido con honestidad por el equipo técnico, no desapareció con el fraude que lo rodeaba. Encontré trabajo 2 meses después de que todo empezó a resolverse. En una empresa más grande, con mejores condiciones, con un equipo de ingeniería donde las métricas se calculan desde los datos reales y donde nadie ha necesitado todavía preguntarme si un número es real o fabricado. Espero que nunca lo necesiten. Pero si lo necesitan, ahora saben que yo lo vería.
Lo que quiero que te lleves de esta historia si estás en el mundo tecnológico, si eres inversor o trabajas en una startup o simplemente usas productos de empresas que han recibido inversión, es esto. Las métricas de crecimiento de las startups son tan confiables como los sistemas que las producen y las personas que las supervisan. En el ecosistema de startups hay una presión enorme para mostrar crecimiento que en algunos casos empuja a personas que deberían saber mejor a hacer cosas que no deberían hacer. Los sistemas de control de versiones como Git y los logs de servidor son la memoria objetiva del software. No se pueden manipular sin dejar huellas. Y esas huellas, cuando alguien sabe leerlas, cuentan la historia real. Confía en los datos, pero verifica de dónde vienen. Siempre verifica de dónde vienen. Si esta historia te abrió los ojos, comenta. ¿Confiarías ciegamente en las métricas de una startup? Dale like si crees que los inversores merecen números reales. Suscríbete para más historias reales. Comparte con alguien que trabaje en tecnología o que invierta en startups y necesite saber que esto pasa. Consejo práctico. Si trabajas en una empresa tecnológica y encuentras irregularidades en cómo se calculan o reportan las métricas, documenta antes de reportar internamente. Los logs de servidor y el historial de Git son evidencia objetiva y verificable. Guarda copias fuera de los sistemas de la empresa. Y si la irregularidad involucra reportes a inversores, consulta a un abogado antes de hacer ningún movimiento porque las implicaciones legales son significativas.